libro con secretos que nunca fue publicado. Tenía datos que podrían resolver este caso. Una madre soltera con 3 hijos a su cargo. El del medio amaneció herido y con muchas incógnitas en esta historia. No había un culpable concreto, muchas sospechas y un asesinato que sigue impune en Puerto Rico. Uno de los casos más controversiales de la Isla del Encanto. Esta es la historia del niño Lorenzo. El Dorado es un municipio de Puerto Rico denominado como la ciudad más limpia de la isla y la ciudad ejemplar. Esto porque sus temperaturas, edificaciones, hermosas playas y economía turística la hacen un ejemplo para todo el Caribe. Pero lo que pasó el 9 de marzo de 2010 dista mucho de la palabra ejemplar. Quizás no por el lado visual que sigue siendo descrita como una belleza para el mundo, sino que de cómo se investigaron los hechos en torno a un caso que hasta el día de hoy no tiene solución. En la mañana del 9 de marzo de 2010, en una residencia del Dorado en Puerto Rico, una madre soltera llamada Ana Cacho se despierta cuando su hija menor va hasta su habitación y le dice que su hermano la mojó con sangre. Desconcertada, Ana se levanta y va directo a la habitación donde ve a su hijo de 8 años, llamado Lorenzo, tendido en la cama donde dormía con su hermanita de 6 años, completamente ensangrentado e inconsciente. Era muy temprano en la mañana, cerca de las 5 a.m., que es el registro que se tiene de cuando la madre lleva a Lorenzo hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Dorado, en donde lo hospitalizan en emergencias. Lorenzo tenía heridas muy graves. Según Ana, su madre, comenta a los encargados del hospital que al parecer su hijo se había caído de la cama y que la hija fue la que le notificó del hecho. En esa casa solo vivían ella y sus 3 hijos. El marido, llamado Ahmed Ali González, no se encontraba en la residencia porque ellos estaban separados. Minutos después se declaró a Lorenzo sin vida. ¿Fue realmente un accidente como describía la madre? La autopsia que se realizó poco después encontró que el hecho era mucho más macabro. El niño tenía cortes en la cara que se realizaron con un objeto cortopunzante, además de otros golpes en la cabeza que fueron descritos por los peritos como imposibles para un accidente o caída de una cama que no era tan alta. Además, el niño había sido encontrado sobre la cama, no en el suelo, lo que no concordaba con la declaración de la madre. La pregunta es, ¿quién realmente hizo esto? La madre supuestamente estaba durmiendo en su habitación, Lorenzo y su hermana en la misma pieza, mientras que la hermana mayor estaba en otra habitación distinta. Nadie sintió nada, ni personas que entraron a la casa, ni movimientos extraños en la madrugada. Pero obviamente algo pasó aquí. ¿Quién mató al niño Lorenzo? Muchos llegaron a ser sospechosos en esta historia. Uno de ellos fue el novio de Ana, el ingeniero Jesús Genaro Camacho, pero él fue desvinculado de la causa de manera rápida porque se confirmó que él no estuvo en la zona en la noche anterior ni en la mañana del asesinato. Vamos al amigo de Ana, un hombre llamado William Marrero, que estuvo con ella en la noche anterior.
era agente federal de inmigraciones, también desvinculado porque se confirmó que se había ido de la casa cuando Lorenzo seguía con vida luego de declaraciones de la familia. Además, ninguna evidencia apuntaba a que él fue el autor material del hecho. Luego de que la investigación haya avanzado, la hermana mayor de Lorenzo, que tenía 13 años, había declarado que en esa madrugada escuchó una voz. Según ella, la voz era muy parecida a la de un amigo de su madre, Arnaldo Naldi Colón. Pero aunque esta declaración fue tomada muy seriamente, no se pudo vincular a Arnaldo con el hecho. Él no se encontraba en el lugar y además las evidencias no apuntaban para nada a esa dirección. La mayor sospecha para la policía siempre fue la madre, Ana Cacho. Las declaraciones de un supuesto accidente dentro de la casa no tenían sentido. Por un tiempo, los medios y la opinión pública apuntaron a Ana como la culpable, aunque algunos decían que quizás no fue ella quien asesinó, sino que ella sabía lo que pasó en esa madrugada del 9 de marzo. Las hermanas no vieron nada más que cuando Lorenzo ya estaba inconsciente en la cama. Los investigadores vincularon a Ana con las drogas. Habían encontrado una pipa de crack y residuos de marihuana en la casa. Todo esto se hizo público, lo cual ayudó a que la ciudadanía piense que ella era la culpable. Otro punto importante fue que las heridas de Lorenzo fueron realizadas con un cuchillo que faltaba en la cocina y el cual nunca había sido encontrado. Igualmente, sin saberse a ciencia cierta si Ana Cacho estaba involucrada, el esposo, con quien estaba pasando un divorcio, decidió hacer una denuncia para obtener la tenencia total de sus 2 hijas. Esta demanda fue dada al padre y en unos años Ana Cacho se quedó sin la posibilidad de tener acceso a sus hijas. Por otra parte, según declaraciones, hubo un pedido por parte de Ana de cremación del cuerpo de Lorenzo. Este pedido fue bloqueado gracias al padre, quien ya tenía en ese momento la custodia total de las hijas y el poder de decisión sobre lo que se haga con el niño. Luego de haber sido perseguida por su esposo, los medios, la sociedad y por la investigación que se estaba iniciando, Ana Cacho decide contratar a un investigador privado llamado Milton Rodríguez, quien poco después fue despedido. Las razones del despido nunca fueron confirmadas, pero el investigador tenía planes de lanzar un libro con todo lo que encontró con su investigación independiente. Este libro no fue publicado porque Ana realizó una demanda y además logró que revocaran la licencia de investigador privado a Milton Rodríguez. ¿Qué sabía él que Ana Cacho no quería que se publique? Puede ser que lo haya despedido por haber encontrado información que no quería que salga a la luz. Todo esto apuntaba a que la madre realmente era la culpable. Pero unos documentos encontrados dentro de la casa durante la investigación policial dieron una vuelta total al caso. Un poco más de un mes antes de encontrar a Lorenzo sin vida en otra localidad de Puerto Rico, un vagabundo había sido vilmente atacado cuando estaba caminando sobre la calle Tanca del Viejo San Juan. Personas que estaban en la zona llamaron a la policía y a la ambulancia. El hombre, que fue identificado como Óscar Pacheco García, tenía heridas graves ocasionadas por una botella rota. La mayoría de las heridas se concentraban en la cara y cuello con cortes profundos. En poco tiempo ya tenían al culpable del ataque, un hombre, en ese entonces de 34 años, llamado Luis Gustavo Rivera Seijo, más conocido como El Manco. Fue llevado a prisión por el cargo de tentativa de asesinato por el ataque. Luis Gustavo Rivera Seijo nació el 22 de diciembre de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Tenía una vida turbulenta y desde los 17 años estaba diagnosticado con esquizofrenia. Era conocido como El Manco porque le faltaba parte de un brazo que perdió en un accidente automovilístico. Aunque se habla de que Rivera pasó gran parte de su vida en instituciones penales y psiquiátricas, su pasado es bastante misterioso. No se conocen hechos oficiales de crímenes anteriores hasta el intento de asesinato de Óscar Pacheco García. Se dice que fue parte del ejército de Estados Unidos, pero bien podría tratarse de ilusiones de un hombre que padece de una enfermedad mental. Desde que se supo que era culpable del ataque al vagabundo, estuvo preso
preso, pero fue liberado por error. El 8 de marzo, un día antes de que Lorenzo fuera encontrado sin vida en su habitación, Rivera Seijo había sido liberado de prisión. Esto porque el 1 de marzo de 2010, la víctima, Óscar Pacheco García, lastimosamente había fallecido y la causa pasó de intento de asesinato a asesinato. En la prisión, los encargados solo vieron que el cargo de intento de asesinato había sido desestimado, pero no vieron la nueva orden de captura, por eso lo pusieron en libertad. Al salir de la prisión, él había solicitado que lo llevaran hasta Santurce, pero al final lo llevaron hasta El Dorado, en donde uno de sus familiares residía. Esta parte de la historia es bastante confusa. Algunos medios declaran que el familiar era una tía y otros que era su propia madre. Lo que sí confirmaron es que este pariente no lo dejó entrar. Luis Gustavo Rivera entonces se quedó sin lugar en esa noche. Con hambre decidió entrar a la primera casa con la que se encontró, la de la familia Cacho. Cuando entró a la casa, dejó su celular en una butaca de la cocina para abrir el refrigerador y consumir unas galletas y jugo. Agarró un cuchillo, subió las escaleras buscando la salida, pero en cambio abrió la habitación donde Lorenzo se encontraba con su hermana menor. Algunos medios mencionaron que lo asesinó porque el niño lo había visto y otros porque Rivera escuchó voces que le decían que mate a Lorenzo. Sea cual sea la respuesta, ese fue el momento en que se realizó el asesinato del menor. Luego salió de la casa a través del patio en donde se le cayeron las documentaciones de excarcelación, así confirmándose que él estuvo en la residencia. En la casa dejó su teléfono y sus documentos que lo incriminaban, pero él llevó el cuchillo que había sido el arma utilizada. Esta línea de tiempo luego fue confirmada por el mismo Luis Gustavo Rivera Seijo cuando fue capturado. Él aceptó que fue el asesino del niño Lorenzo. Lo raro es que nadie sintió su presencia dentro de la casa, ni las niñas, ni la madre, y además la policía no registró las huellas del refrigerador. Ahmed, el padre de Lorenzo, desde siempre culpó a la madre de los hechos. Primero, la hija mayor había escuchado una voz que se parecía a la del amigo de Ana, llamado Arnaldo Naldi Colón. Según el padre, esta parte de la investigación no fue tomada en cuenta y él cree en las declaraciones de su hija. Pero los investigadores, como mencionamos anteriormente, corroboraron que Naldi nunca estuvo en la residencia. Por otra parte, el padre en una entrevista confirma un tipo de relación entre Luis Gustavo Rivera Seijo y Naldi. Las variables aquí, ¿quién es el denominador común de todas las personas que estuvieron allí? El imputado dice Rivera Seijo. ¿A quién conocía Rivera Seijo? Arnaldo Naldi Colón. Y a esa persona no la trajeron como testigo. Inclusive, según el testimonio, según le estaba en la confesión, se levantó y todo cuando le mencionaron ese nombre. Naldi Colón, amigo de Ana Cacho, el amigo que le presentó a Genaro, amigo de infancia, amigo de William Marrero. Y el agente federal William Marrero habló mucho más de Arnaldo Colón. Pero esta declaración no fue confirmada oficialmente en ningún medio. No hubo declaración de que Seijo conozca a Naldi, sino que simplemente el padre lo confirma sin argumentos que lo sostengan. Según Ahmed, luego de años del hecho, Ana jamás trató de estar en contacto con sus hijas, cosa que según Ana era mentira. No olvidemos que Ana despidió al investigador privado y bloqueó la publicación del libro sobre el caso, que también genera dudas en datos que quizás nunca salieron a la luz. ¿Será realmente que el padre estaba convencido de que Ana Cacho estaba involucrada sin ver toda la investigación detrás? ¿O él siente que hubo una manipulación del gobierno para proteger o salvar a Ana? Si creemos en la investigación, Ahmed simplemente estaría buscando culpar a su ex esposa. Nada de lo que declara tiene sentido con todo lo encontrado por las autoridades. Pero si se da el caso de que realmente hay corrupción y errores dentro del sistema judicial, como declara el padre,
Podría ser que Naldi haya estado en la casa en esa noche y la voz que escuchó la hija confirmaría esa hipótesis. ¿Será entonces que hubo una relación entre Naldi y el asesino confeso? Estas son preguntas que, aunque las autoridades ya respondieron, siguen metiendo duda en todo este caso que hasta hoy en día no tiene un resultado concreto. Luis Gustavo Rivera Seijo se declaró culpable del asesinato del niño Lorenzo y las evidencias confirmaron su relato y lo posicionaron directamente en la escena del crimen. A pesar de esto, en 2 juicios diferentes, uno en abril y el otro en junio, con 2 jueces diferentes, no hallaron causa para juicio en contra de Luis Gustavo Rivera Seijo. Según las leyes de Puerto Rico, luego de un segundo juicio, el sospechoso ya queda libre de culpa, lo que hace que Luis Gustavo Rivera Seijo no pueda ser declarado culpable en un futuro por el caso del niño Lorenzo. De igual manera, Rivera Seijo se encuentra bajo monitoreo judicial por padecimientos mentales. Así, este caso controversial quedó impune y sin culpables oficiales. Vamos a esta teoría que nadie analizó, o por lo menos con mi equipo cuando hicimos esta investigación no encontramos una hipótesis parecida, pero tiene muchísimo sentido. Acuérdense que por culpa de un error de las autoridades, Luis Gustavo Rivera Seijo fue liberado. Según toda la investigación, las probabilidades de que él haya sido el asesino del niño Lorenzo son muy altas. Las evidencias dejadas en la casa, más su propia confesión, tendrían que dar como resultado una obvia condena, pero como saben, esto no pasó. Si ese error no hubiera ocurrido, el niño Lorenzo no hubiera muerto. Esto representa una responsabilidad directa de las autoridades ante la muerte del menor. Darle una condena a Luis Gustavo Rivera Seijo sería aceptar la culpa y probablemente Ana Cacho hubiera hecho una demanda millonaria en contra del gobierno. Por eso, según esta hipótesis, creemos que se trató de buscar como culpable a Ana Cacho de cualquier manera. Era la salida de un sistema judicial que no quería admitir su culpa, inclusive teniendo al autor material confeso con todas las evidencias.